En estos vídeos estamos analizando las distintas partes que componen la estructura de una demanda típica, como las que pueden plantearse en el orden social de la jurisdicción. En el vídeo anterior nos hemos ocupado ya del encabezamiento y por lo tanto corresponde en este vídeo tratar con cierta profundidad cómo debería ser la enumeración de los hechos. Como regla general o como pauta básica, podríamos partir de la idea central de que la enumeración de los hechos que hagamos en la demanda se tendría que parecer lo máximo posible a la lista de hechos probados que pretendemos que esté en la sentencia final. Cuanto mejor le dejemos preparado al juez la posible lista de hechos probados, pues más fácil es que podamos defender adecuadamente nuestras pretensiones. Lo primero que hay que decir es que la enumeración de los hechos que hagamos tiene que ser completa. Tienen que estar todos los hechos. Debe recordarse que en el acto del juicio no puede hacerse ninguna variación sustancial respecto a los hechos que están expuestos en la demanda, que por cierto también deberían haber estado previamente en la papeleta de conciliación si es que en el caso que nos ocupe era necesaria una conciliación previa. De cualquier modo, no vamos a poder añadir como regla general hechos significativos que no hayamos puesto en la demanda. Y en segundo lugar hay que recordar el principio procesal de aportación, que implica que el juez solo puede tener en cuenta los hechos que son aportados por las partes al juicio. Por lo tanto, explicado de una manera quizá un poco simplista, pero muy clara, lo que no pongamos en la demanda no existe. Por lo tanto, es muy importante que la enunciación de los hechos sea muy completa. También, por supuesto, por estas mismas razones, es muy importante que la exposición de los hechos sea clara, que se entienda lo que se quiere decir y también que sea concreta y detallada. Aunque puede haber excepciones a estas reglas, lo mejor es, en la medida de lo posible, evitar todo tipo de ambigüedades, de imprecisiones, de sobreentendidos, de cosas que se dan por supuestas. Hay que ser muy preciso y decir exactamente pues qué es lo que ha sucedido, cuáles son los hechos. Si somos muy genéricos al enunciar los hechos, podemos encontrarnos con dificultades de prueba. Por ejemplo, si decimos el jefe le trataba mal. Le trataba mal es algo muy general, muy ambiguo. Como regla general, aunque como decía antes, por supuesto hay excepciones, lo mejor es decir qué es lo que ha hecho el jefe, por cierto, quién es el jefe, qué cargo tiene, cuál es su nombre, el día tal, hizo tal, dijo tal, etc. De modo que eso pueda remitirse a pruebas documentales, a preguntas que se pueden hacer a testigos, a interrogatorios que se puede hacer a las partes. Por lo tanto, hay que ser lo más detallado posible para poder vincular posteriormente los hechos a la prueba y de ahí a la lista de hechos probados de la sentencia. También, por otra parte, hay que ser lo más detallado posible para preparar el listado de hechos que tenga una conexión con las pretensiones que se plantean después. Por ejemplo, si se reclaman unas ciertas cantidades en relación con salarios no pagados, pues es bueno que haya una tabla donde se especifique de dónde salen esas cantidades número por número, de una manera muy precisa, muy exacta. Y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, la enunciación de los hechos tiene que ser breve o concisa. Claro, es mucho más importante que sea completa, que estén todos los hechos y que haya suficiente nivel de detalle o de precisión. Por lo tanto, no siempre la demanda que presentemos va a poder ser breve en su redacción, pero tendrá que ser lo más breve posible, porque si ahogamos al juez en un número muy grande de datos o lo mareamos con circunloquios que parece que no llevan a ningún sitio, o lo aburrimos con repeticiones, o nos vamos por la tangente y añadimos datos que no vienen al caso, o hechos que no vienen al caso y que no están relacionados, pues hay un riesgo mucho mayor
de que se pierda información y que realmente no comprenda qué es lo que estamos diciendo. Por último, la exposición de los hechos tiene que ser ordenada. Lo mejor es que sea numerada, igual que se pretende, igual que tienen que ser los hechos de la lista de hechos probados de las sentencias. Lo normal es empezar con un primero, segundo, tercero, etcétera. Aquí, en esta demanda que tenemos aquí, se empieza con un hecho previo. Esto no es habitual, no es normal, no suele suceder así. Lo que pasa es que en este caso concreto, la lista de hechos, la enunciación de los hechos no es breve, sino que es muy larga porque es un tema pues bastante complejo, en el que hay que aportar muchos datos para poder convencer al juez de que realmente hay una situación pues de hostigamiento por motivos sindicales contra el trabajador que plantea la demanda. Y como la lista de hechos es muy larga, se establece primero un hecho previo que sirva de resumen o que sirva para plantear el tema de manera global a grandes rasgos, precisamente para que no se pierda el juez en toda la cantidad de información que se aporta más adelante. Pero lo normal es que se empiece con un hecho primero y ya se vaya segundo, tercero, etcétera. Es muy habitual que el hecho primero sea una presentación del trabajador, donde se diga, pues, se hable de la antigüedad, la categoría, el salario, la modalidad contractual, etcétera. Estos datos son obligatorios en los procesos por despido. No siempre son obligatorios, pero por si acaso pues puede ser apropiado empezar con un primer hecho en el que se incorpore todo este dato que sirva a modo de presentación del personaje. Posteriormente, la lógica que siga la enumeración de los hechos podrá ser cronológica o podrá estar relacionada con el modo en el que se quiere ordenar la historia. No necesariamente tiene que ser cronológica, pero desde luego debe ser un orden que sea perfectamente lógico y que cuando se va pasando por cada uno de las etapas o por cada uno de los hechos, finalmente la conclusión lógica sea la pretensión que se plantea. En este caso, estos puntos suspensivos implican que simplemente que hemos recortado hechos que aparecen en la demanda, precisamente por eso que decía antes de que es muy larga, y aquí se finaliza con un hecho séptimo en el que se dice que se acompaña el presente escrito a certificación del acta de conciliación con resultado sin avenencia. Esto en realidad no es un hecho, porque no es un hecho que se tenga en cuenta bueno, no es la causa de pedir, no se relaciona con la pretensión que se va a pedir más adelante. Sin embargo, pues se ha puesto aquí porque sería como el final de la historia. Ya se ha planteado una papeleta de conciliación ante el juzgado y por lo tanto ya nos encontramos ante el juicio. Probablemente, pues, si nos ponemos, digamos, más teóricos, esto probablemente sería más adecuado ponerlo al final en un otro sí. Por supuesto, para presentar los hechos, igual que habíamos separado en el encabezamiento, centrado en negrita y en mayúscula, pues así separamos las distintas partes de la demanda, ponemos hechos también centrados, mayúsculas y negrita. Por supuesto, esto no es obligatorio ni aparece en la ley, es simplemente una costumbre, pero es cómodo porque permite rápidamente de un vistazo saber, poder encontrar cualquiera de las partes de la demanda. Y lo mismo sucedería para pasar a la siguiente parte, que serían los fundamentos del derecho y que veremos en el siguiente vídeo.